Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Teddy Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar de uno de los temas que también es muy preguntado en el examen de grado, que es la posesión. Atentos, porque este tema es muy interesante y uno de los piedras angulares del derecho civil. Pero si les gusta el video y mi contenido y mi canal, suscríbanse, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que toda la semana ustedes tengan toda la información respecto al derecho civil, procesal y en otras áreas del derecho, que vamos a ver con calma más adelante. Pero amigos y amigas, sin nada más que decir y sin más preámbulos, comencemos con el video. Ya amigos y amigas, queridas y queridos, cuando hablamos del tema de la posesión, ya tenemos una definición legal, ya que hay que conceptualizarla y profundizarla de memoria, ya definirla de memoria, en la cual está contemplada el artículo 700, inciso primero del Código Civil, en la cual se define como la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en su lugar y a nombre de él. Esa es la definición que tienen que decir a la comisión del examen de grado al momento del examen de grado, valga la redundancia, o en un examen ordinario de derecho civil de bienes, ¿ya? Cuando les toque el tema de la posesión. Tratar de aprenderse esto de memoria. Los que no saben manejarse esto de memoria, traten de ponerle un poco de esfuerzo, ¿ya? Pónganle un poquito de esfuerzo porque estos temas es muy preguntado en el examen, ¿ok? Cuando hablamos de los elementos de la posesión, por regla general tenemos dos elementos, ¿ya? Que son la cosa corporal o el corpus y el ánimo de señor o dueño, que es el animus, ¿ya? El corpus es el elemento material objeto de la cosa, ¿ya? Mientras que el animus es el elemento subjetivo, o sea, la conciencia de tener la cosa con ánimo de señor o dueño, ¿ya? Y ahí tenemos el corpus y tenemos el animus. Y en ese caso tenemos un tercer elemento. ¿Y cuál es ese tercer elemento? La cosa determinada, ¿ya? Si les pregunta el profesor del examen de grado, ¿y cuál es el otro elemento? La cosa determinada. Pero no es nada más ni nada menos que el mismo corpus. Nada más. No es nada más y nada menos que el mismo corpus, la cosa determinada. Fin del punto. Y ahí tenemos los elementos de la posesión. Respecto a la clasificación, cuando hablamos de la clasificación, hay que distinguirla en tres criterios fundamentales. En primer lugar, esto va extendiendo con el tipo de prescripción en la cual me permita llegar. Y en este caso, hablamos de la posesión regular como la posesión irregular. El segundo criterio se basa en los vicios que adolece la posesión. Y ahí tenemos la posesión violenta y la posesión clandestina, ¿ya? Y un tercer criterio es aquella que me permite o no llegar por la prescripción, en la cual tenemos la posesión útil y la posesión inútil, ¿ya? Perfecto. Ahí tenemos la clasificación general de la posesión. Y ahora vamos a entrar de lleno lo que es cada una de esas posesiones, ¿ya? Pero en primer lugar vamos a hablar de la posesión regular. La posesión regular está contemplada en el artículo 702, inciso segundo del Código Civil, ¿ya? En la cual se define como aquella que posee de justo título y que ha sido adquirida de buena fe, aunque subsista después de que haya sido adquirida por la posesión. Perfecto. Pero falta un tercer requisito, en la cual se da en aquellos casos que son los títulos, aquellas que se dan en los casos que son de títulos traslaticio de dominio, ¿ya? ¿Y cuáles son esas? ¿Y cuál es la que opera en este caso? La tradición, pues. ¿Y cuál es la que opera ahí? Por supuesto que la tradición. Entonces ahí tenemos el tercer requisito. Entonces, la posesión regular es la que tiene que cumplir con el justo título, la buena fe y la tradición si el título es traslaticio de dominio, ¿ya? Respecto al justo título, vamos a hablar al tiro del primer requisito. En el justo título, el legislador no define lo que es un título, ni menos el justo título. La palabra título en ese contexto debe entenderse de alguna manera como la causa o el antecedente que justifica la adquisición de su derecho y de esa posesión. ¿Ya? Es la causa o el antecedente que justifica la adquisición de un derecho y de la posesión. Entonces, en el artículo 703 del Código Civil hace la distinción de los títulos, ¿ya? En las cuales se distinguen a través de títulos constitutivos de dominio y títulos traslaticios de dominio. En cuanto a los títulos constitutivos de dominio, son la prescripción, la accesión y la ocupación. ¿Por qué? Porque son modos de adquirir de tipo originarias.
Y para que operen tienen que concurrir con ciertos requisitos, y en la cuales si no se cumplen con esos requisitos, no podrán operar como modo de adquirir, pero sí pueden operar como un justo título de posesión, ¿ya? Pero la crítica que se da en este punto es en cuanto a la prescripción. ¿Por qué? Porque la prescripción es el resultado final de la posesión. Entonces no tendría que estar dentro de este presupuesto de los títulos constitutivos, porque la prescripción es el resultado final de lo que pasó atrás en la posesión. Por eso es impropio decir que la prescripción es un título constitutivo de dominio. Y ahí nomás lo dejo. En cuanto a los títulos traslaticios de dominio, son aquellas que por su naturaleza sirven para transferirse, ¿ya? Se dan en los casos, por ejemplo, en la permuta, en la compraventa, en la renta, en la donación entre vivos, etc. Y dentro del Código Civil, en el artículo 703, habla dentro de los títulos traslaticios de dominio de las sentencias de adjudicación en los juicios divisorios y en los actos legales de partición. Pero estos dos temas no son precisamente títulos traslaticios de dominio. Son impropias porque el legislador las contempló mal en este caso. ¿Por qué? Porque al no ser títulos traslaticios de dominio, porque al no ser títulos traslaticios de dominio, son más bien títulos meramente declarativos. ¿Ya? Ya dijimos clarito, no son traslaticios de dominio, son meramente declarativas, porque declaran un derecho que ya existe. Eso nomás es. ¿Ya? Por eso se refiere que es meramente declarativa esa sentencia de adjudicación en juicio divisorio y los actos legales de partición. Claro, porque se está declarando un derecho que ya existe. Por eso no es traslaticio de dominio, bajo ninguna circunstancia. Entonces el legislador empleó mal este término. ¿Ya? Ténganlo en consideración. Entonces, ¿qué debemos entender por justo título? Como el legislador no definió lo que es justo título, la doctrina sí lo define, como aquel que por su naturaleza o por su carácter verdadero o válido son aptos en abstracto para transferir el dominio. No olvidarse, es aquel que por su naturaleza o por su carácter de verdadero y válido son aptos en abstracto para transferir el dominio. Y cuando nos referimos a la palabra abstracto, nos referimos a las consideraciones especiales, ¿ya? Sin considerarse, perdón, a las circunstancias especiales, sin considerarse las circunstancias especiales. Por ejemplo, en la compraventa es por regla general un justo título. Sí, un justo título, porque en abstracto sirve para transferir el dominio. Ahí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Con eso cierro el punto. Análisis del artículo 704 del Código Civil. Atentos aquí, Código Civil en mano, chiquillos. 2 segundos le doy. Ya, 2 segundos, listo. Cuando hablamos del artículo 704 del Código Civil, tengan el código a mano, por favor, para que estén atentos con esto, porque les voy a dar un spoiler. Se encarga de señalar de los títulos que no son justos. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en el Código Civil habla de los títulos que no son justos en el artículo 704. Y esta enumeración es genérica y no taxativa, ¿ya? Pero estas se enumeran, ¿ya? Entonces, atentos a lo que dice el Código Civil y yo les voy a dar el spoiler de cuáles son los justos títulos, de cuáles sí son los justos títulos. Atentos. Acá, en primer lugar, dice el falsificado. Esto es no otorgado realmente por la persona que se pretende. Y en este caso debe decirse el verdadero. Esto es otorgado realmente por la persona que se pretende. Y ahí tenemos justo título, el verdadero, el que está otorgado realmente por la persona que se pretende. 1. 2. Atentos con el código. Y yo les voy dando el spoiler. El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra sin serlo. En este caso debería decirse el conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra, siéndolo. Y ahí tenemos un justo título. 2. 3. El que adolece de un vicio de nulidad, como en la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante legal o por un decreto judicial, no lo ha sido. Así lo dice la ley. Ahora le doy el spoiler. 3. El que está exento de vicios,
como la enajenación, que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial, lo ha sido. 3, justo título número 3. Y el número 4, el meramente putativo, como el heredero aparente que no es en realidad el heredero, o el legatario, cuyo legado ha sido revocado por un acto testamentario posterior. En este caso, el meramente putativo, que sería el verdadero, pues, el legítimo, pues, el verdaderamente legítimo, o el legítimo, en la cual es el heredero, que en realidad es heredero, no el heredero aparente, sino como el verdadero heredero, ¿ya? O del legatario cuyo legado no ha sido revocado por un acto testamentario posterior. Y ahí tenemos otro justo título, ¿ya? No olvidarse, ¿cuáles son los justos títulos? Y le van a preguntar en el examen de grado. El verdadero, o sea, otorgado realmente por la persona que se pretende. El conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal de otra haciéndolo. El que adolece de un, el que está exento de vicios, el que no adolece de un vicio de nulidad, como en la enajenación que debiendo ser autorizada por un representante legal o por decreto judicial, ha sido. Y el verdadero, o el legítimo, que en este caso sería el verdadero heredero, que es verdaderamente el heredero, valga la redundancia, o el legatario cuyo legado ha sido revocado, no ha sido revocado, perdón, por un acto testamentario posterior. Y ahí tenemos los 4 justos títulos. Pregunta muy relevante y preguntada, valga la redundancia, en el examen de grado. Yo le di el medio spoiler. Ahí ustedes verán si lo estudian o no. La buena fe inicial. Ya hablamos del justo título. Ahora hablamos de la buena fe. Artículo 706 del Código Civil la definimos como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo vicio. ¿Ya? Entonces, hay que definirla de esta manera, como la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraudes y de todo vicio. Eso es lo importante, es el concepto que tienen que tener de la buena fe. ¿Ya? ¿Cómo probamos la buena fe? En el artículo 707 del Código Civil señala que la buena fe se presume, excepto en los casos que la ley se establezca, o sea, que se establezca de forma contraria. ¿Ya? En la mala fe se debe probar. No se presume, se debe probar. En el 707, por ejemplo, 707 inciso final del Código Civil, en el error en materia de derecho constituye una presunción de la mala fe que no admite prueba en contrario, porque la ley sí lo establece en ese sentido. Entonces, al hablar del error jurídicamente, se le ocurre el concepto. Entonces la definimos el error jurídicamente como la ignorancia o el concepto equivocado que se tiene de la ley, de un hecho, de una cosa o de una persona. Y estas se distinguen si es un error de hecho o un error de derecho. Respecto al error de hecho, el legislador, dice que es un justo error en materia de hecho, valga la redundancia, no se opone a la buena fe. O sea, en un error de hecho, el legislador no se opone a la buena fe. Eso. Pero respecto al error de derecho, constituye la presunción de la mala fe, la cual no omite la prueba en contrario, y así lo dice la ley. ¿Esto por qué? ¿Por qué se da esto? Porque se da como solución el artículo 8 del Código Civil, en la cual se establece una presunción general respecto a la teoría del conocimiento de la ley, o sea, la presunción de la ley, ¿ya? En la cual señala que todos los chilenos o extranjeros que los extranjeros que están en Chile tienen que tener conocimiento sobre las leyes chilenas. Porque si no hubiera ese artículo 8, todos alegarían ignorancia de la ley. Artículo 8 del Código Civil. Ahora, ya hablamos del justo título, hablamos de la buena fe. Ahora vamos a hablar de la tradición. La tradición sí es un título traslaticio de dominio. La tradición en este caso es la que pone efectivamente la cosa en manos del poseedor. ¿Ya?
Entonces el 702, inciso final, establece que la tradición señala que la posesión de una cosa a ciencia y paciencia de que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que a menos que ésta se haya debido efectuarse por la inscripción del título. ¿Ya? Entonces es importante que la tradición la tenga claro, porque cuando hay un título traslaticio de dominio, ¿cierto? Tiene que operar en este caso la tradición. Y hay que distinguirla si son de bienes muebles o de bienes inmuebles. Si son de bienes muebles, se rige por las reglas del 684 del Código Civil. Si son de bienes inmuebles, en cambio, la tradición operará conforme al artículo 686 del Código Civil. Y eso la vamos a ver en un video sobre el tema de la tradición. ¿Ya? Para que no coman ansias. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene el poseedor regular al respecto? Primero, goza de la presunción de dominio consagrado en el artículo 700, inciso segundo del Código Civil. Segundo, el poseedor regular goza de la acción publiciana, que es una especie de acción reivindicatoria, ¿ya? Estas no se aplican para los poseedores irregulares, ¿ya? Artículo 894, o sea, tiene la posibilidad de accionar la acción publiciana, ¿ya? Esa es la otra ventaja que tiene como poseedor regular. La posesión regular, en este caso, ¿cierto?, puede adquirirse el dominio por prescripción adquisitiva ordinaria, que son de 2 años para bienes muebles y de 5 años para bienes inmuebles. Esas son las ventajas que tiene el poseedor regular, ¿cierto? Son las ventajas que tiene el poseedor regular al respecto, ¿ya? Y ahí concluimos el tema de la posesión regular. Ahora lo vamos al tema de la posesión irregular. Es aquella que carece de uno o más requisitos en las que están señaladas en el artículo 702. O sea, falta el justo título, o falta la buena fe inicial, o falta la tradición si el título es traslaticio de dominio. ¿Ya? ¿Y cuáles son las ventajas que tiene el poseedor irregular? También goza de la presunción de dominio conforme al artículo 700, inciso segundo del Código Civil. El poseedor irregular puede llegar a adquirir el dominio de la cosa a través de la prescripción adquisitiva extraordinaria, en la cual su plazo son de 10 años. Son de 10 años el plazo. No goza de la acción publiciana como el poseedor regular del artículo 894, pero goza de acciones personales del artículo 916 y siguientes del Código Civil. ¿Ya? Esas son las ventajas que tiene en este caso el poseedor irregular. ¿Ya? Y con eso concluimos la posesión regular e irregular. Ahora vamos a entrar a la posesión violenta y a la posesión clandestina. En cuanto a la posesión violenta, es la que se adquiere por la fuerza, ¿ya? Según el artículo 710 del Código Civil. Entonces la podemos definir como aquella que se inicia por la fuerza, o bien aquella que es iniciada pacíficamente y se vuelve violenta durante su ejercicio, ¿ya? Y la clandestina, en cambio, 713 del Código Civil, es aquella en que se ejerce ocultándola a los que tienen derecho para oponerse a ella. Entonces, el requisito determinante para que esta posesión sea inútil es la ausencia de publicidad. En este caso, el poseedor clandestino no la oculta a todo el mundo, solo lo oculta respecto a quien debe oponerse a ella. Es decir, al dueño u otro poseedor o incluso hasta un mero tenedor de la cosa. Ah, perfecto, porque aquí en este caso ejerce el dolo. La intención de inferir daño a una persona o un bien, ¿ya? Aquí se viene el dolo. Por eso es importante que en estos casos, tanto la posesión violenta como la clandestina, jamás se va a llegar a adquirir por prescripción, sea regular o irregular. Jamás. En cambio, la posesión útil e inútil, la útil son aquellas que habilitan para adquirir el dominio por prescripción. Estas sí se adquieren por prescripción, la útil. Y puede hacerse a través de la posesión regular como la irregular. En cambio, las inútiles son aquellas que no conducen a la adquisición jamás del dominio por prescripción. Jamás va a llegar a adquirirse por prescripción.
tales son las violentas y las clandestinas, como dije hace un momento atrás. Y ahí tenemos la clasificación de la posesión. Ahora, hablamos de la mera tenencia. La mera tenencia es la que ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. Mira qué interesante. Por ejemplo, el arrendatario, el comodatario, y ahí nomás. El mero tenedor detenta la cosa, pero no tiene ni el corpus ni el ánimos. No tiene el corpus porque carece de la facultad de disponer de ella. ¿Y quién tiene la facultad de disponer eso? El dueño. Obvio. Pero si falta el ánimos, o sea, y también falta el ánimo, perdón, y falta el ánimo porque también en ese caso también reconoce dominio ajeno el mero tenedor. El mero tenedor reconoce dominio ajeno. Él está consciente de que ese dominio es de otra persona, no es de él. ¿A través de qué? A través de un título. A través de un título que respalda de que él no es el dueño de la cosa. Es solamente un mero tenedor. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, y ahí tenemos un título. Y ahí tenemos un título que se reconoce el dominio ajeno. En el contrato de comodato, lo mismo. En el contrato de usufructo, también lo mismo. O el que tiene el derecho a la habitación, etcétera. Pero esta mera tenencia jamás conduce a la prescripción, jamás. Jamás conduce esto a la prescripción, porque para prescribir hay que poseerla. Tiene que haber posesión. Pero la mera tenencia no es posesión, no constituye posesión bajo ninguna circunstancia, por lo tanto nunca se va a adquirir por prescripción. Y perdonen que sea tan majadero, pero es para que le entiendan el punto. ¿Ya? Y ahí tenemos la mera tenencia. ¿Ya? No olvidarse de la mera tenencia, porque se reconoce dominio ajeno y no hay posesión. Y al no haber posesión no se puede adquirir por prescripción. ¿Ya? Con eso lo digo. Medio spoiler que le mandé a ustedes. Ahora vamos a hablar del tema que es muy profundo. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que hay que analizar respecto a la adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Y hay que hacer la distinción respectiva si son de bienes muebles o de bienes inmuebles. Ahora, en primer lugar, vamos a hablar de la posesión de bienes muebles. ¿Ya? En primer lugar, cuando hablamos de la adquisición de los bienes muebles, opera cuando concurre el corpus y el animus. ¿Ya? Ya nosotros ya lo mencionamos anteriormente, los elementos de la posesión del corpus y el animus. Tiene que operar esta cuando haya corpus y animus. ¿Ya? En cuanto a su conservación, solo basta el animus. O sea, tiene que comportarse con el ánimo de señor o dueño de la cosa, aunque no lo tenga momentáneamente. ¿Ya? Esa es la conservación. En cuanto a la pérdida, hay que hacer la distinción. Cuando se pierde el corpus y el animus, en primer lugar. En caso cuando haya enajenación, en el caso de que haya una enajenación, haya una venta, ¿ya? Ahí se pierde el corpus y el animus por parte del poseedor, en la cual la cosa pasa a manos de otro poseedor. Cuando se abandona la cosa con la intención de renunciar a ella, y esa pasaría a ser una res lactae. Por ejemplo, yo leo el diario y me aburro y lo dejo en la banca de la plaza y lo dejo abandonado. Ahí sería una res lactae. ¿Ya? Y estaremos hablando de nuevo de la ocupación. Tema de ocupaciones, como un bien mueble. ¿Ya? Tenemos dentro de la pérdida del corpus y del animus. Ahora vamos a ver la pérdida del corpus cuando otro se apodera de la cosa con ánimo de hacerle la suya. ¿Ya? Ese tenemos un caso, cuando se apodera de la cosa con ánimo de hacer la suya, o cuando pasa a posesión de otras manos, se hace imposible el ejercicio de los actos posesorios. ¿Quién me hace acordar de esto? De la prescripción adquisitiva. Hay un video de ese tema. Por ejemplo, la heredad permanentemente inundada respecto a los inmuebles. Artículo 2502, número 1 del Código Civil. Prescripción adquisitiva. El 608, inciso segundo. Cuando un animal domesticado pierde la costumbre de volver al amparo y dependencia de quien lo poseía. Otro ejemplo más.
cuando un animal bravío recobra su libertad natural. ¿Ya? En esos casos, sin pasar la posesión a otras manos, se hace imposible el ejercicio de los actos posesores. ¿Ya? Y ahí tenemos los dos elementos en los cuales se pierde el corpus. Y ahora, ¿por qué se pierde el animus? El animus se pierde por la constitutio posesorio. ¿Y qué es eso? Cuando el dueño de la cosa pasa a ser el mero tenedor. Con eso lo dejo clarito, señores. Y ahí tenemos la posesión de los bienes muebles en cuanto a la adquisición, conservación y pérdida. Ahora vamos a entrar al tema de la posesión de los bienes inmuebles. Y hay que hacer una distinción. Si es una posesión de inmuebles no inscritas o si es una posesión de muebles inscritas. ¿Ya? Pero vamos a partir para efectos de este ejercicio con la posesión de inmuebles no inscritas. No inscritas. ¿Ya? Cuando hablamos de este tema de los inmuebles no inscritos, hay que distinguirla si hay que distinguirla si hay que hacerse a través de la adquisición, se opera la adquisición, la conservación y la pérdida, ¿ya? Esa es la base. Adquisición, conservación y pérdida. Cuando hablamos de la adquisición, hay que hacer una distinción si se invoca el simple apoderamiento de la cosa con ánimos, con el ánimos, o sea, con el ánimo del señor o dueño, ¿ya? Porque si hablamos de la palabra ocupación, porque el simple apoderamiento se habla de la ocupación, pero la ocupación no se aplica en este caso. ¿Por qué? Porque la ocupación se refiere solamente a un modo de adquirir de bienes muebles. Pero para subsanar ese punto y sacar esa palabrita ocupación, ocupamos el simple apoderamiento de la cosa con ánimo de señor o dueño. Entonces, en ese caso, hay que distinguir si se inscribe o no se inscribe en el registro conservatorio de bienes raíces. Nada más. Nada más. No hay una posición mayoritaria que diga que si se inscribe o no se inscribe. Pero la doctrina dice de que se inscribe o no se inscribe. Eso va a quedar a criterio de la respectiva inscripción y del caso a caso. Esto ya es tema de casuística. Ahora, si se invoca un título no traslaticio de dominio, no va a haber inscripción. Obviamente no va a haber inscripción en el registro conservatorio de bienes raíces. Obviamente no va a haber ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque en este caso, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, del tema de la sucesión por causa de muerte o de los títulos constitutivos de dominio. Porque cuando hablamos de la sucesión por causa de muerte, el heredero, aunque lo ignore, adquiere la posesión de la herencia por el solo ministerio de la ley, ¿ya? En el momento que es deferida. Y además, no tienen por objeto otorgar al heredero, de los bienes hereditarios, o sea, no lo otorga, sino lo habilita para disponerlos. ¿Ya? Los habilita para disponer. Con eso lo dejo claro. Y en cuanto a los títulos constitutivos de dominio, solamente se refiere este punto a la accesión. A la accesión. ¿Por qué no a la ocupación? Como dijimos, la ocupación es un modo de adquirir de bien mueble. Y la prescripción tampoco, porque la prescripción es el resultado de la posesión, es el final de la posesión. ¿Ya? Y eso no lo va a conducir por esta vía de la prescripción. Y en este caso la accesión tampoco lo va a adquirir por una inscripción en el registro conservatorio de bienes raíces. ¿Ya? Con eso lo dejo claro. O sea, en este caso, cuando hablamos de un título no traslaticio de dominio, no opera en este caso la inscripción. Y si es un título traslaticio de dominio, tenemos que distinguir si es una posesión regular o una posesión irregular. Si es una posesión de tipo regular, sí se debe inscribir en el registro conservatorio de bienes raíces. Pero en cambio, si es una posesión irregular, la doctrina tiene una discusión en la cual si se debe inscribir o no se debe inscribir. Pero la postura mayoritaria señala que se debe inscribir en la inscripción en el registro conservatorio de bienes raíces, ¿ya? O en el registro del conservador de bienes raíces. Eso es lo importante, ¿ya? No olvidarse de eso. En cuanto a la adquisición, ¿ya? En el simple apoderamiento de la cosa con ánimo de señor o dueño,
¿Se puede inscribir o no se puede inscribir? Si es un título no traslaticio de dominio, no va a haber inscripción. Pero si es un título traslaticio de dominio, hay que distinguir si es una posición regular o irregular. Si es una posición regular, se debe inscribir en el registro del conservador de bienes raíces, pero si es una posición irregular, se vuelve a distinguir si se inscribe o no se inscribe por la posición que da la doctrina, pero la doctrina mayoritaria dice que sí se debe inscribir en el conservador de bienes raíces. Y ahí dejo clarito el tema de la adquisición. En cuanto a la conservación y la pérdida, se rige por la misma regla que los bienes muebles, ¿ya? Y ya la mencionamos anteriormente, para no redundar más en lo mismo, y para continuar con el video. Ahora, vamos a hablar del tema de la posesión de los inmuebles, inscritos. Posesión de inmuebles inscritos. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del tema de la adquisición. ¿Ya? En cuanto al tema de la adquisición, hay que hacer distinciones. ¿Ya? En primer lugar, y siempre tiene que ser inmueble por naturaleza, que son aquellas que no se deben transportar, no se pueden o no se deben transportar de un lugar a otro. En estos casos no se aplican las que son inmuebles por destinación ni por adherencia, solamente los inmuebles por naturaleza. ¿Ya? Ahora, si el título no es traslaticio de dominio, si no es traslaticio de dominio, en este caso no es necesario que se inscriba. No es necesaria la inscripción. No, bajo ninguna circunstancia no es necesario que se inscriba se haga la inscripción en la inscripción conservatoria de bienes raíces. ¿Ya? No es necesario. Si el título es traslaticio de dominio, hay que distinguir si la posesión es regular o irregular. Si la posesión es regular, se debe inscribir en el conservador de bienes raíces. Si la posesión es irregular, la doctrina dice que sí se debe inscribir en el registro de conservador de bienes raíces, pero otro dice que no se debe inscribir en el conservador de bienes raíces. Entonces, en ese caso, la doctrina mayoritaria dice que sí se debe inscribir en el conservador de bienes raíces. ¿Ya? Tiene relación con lo que hablamos recién de los inmuebles no inscritos. Tiene mucha relación y va de la mano. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los inmuebles inscritos respecto a la adquisición, son inmuebles por naturaleza. Esa es su regla general. Ni por adherencia, ni por destinación. Saquémosla fuera. Es solamente inmuebles por naturaleza. Luego, si el título no es traslaticio de dominio, no es necesario que se haga la inscripción. No, para nada. No es necesario que se haga la inscripción. Pero si el título es traslaticio de dominio, hay que distinguir si es poseedor regular o irregular. Si es poseedor regular, se debe practicar la inscripción. Pero si la posesión es irregular, se hace la distinción nuevamente si se debe inscribir o no se debe inscribir. Pero la doctrina dice que sí se debe inscribir. Y con eso dejo zanjado también el tema de la adquisición. En cuanto a la conservación y la pérdida de los inmuebles inscritos, señala que la inscripción otorga el goce de la posesión a favor de la persona que está inscrita, excluyendo a la otra. Por eso hablamos de la conservación. Porque se le otorga el goce de la posesión a aquella persona que sí la inscribió, y a él se le conserva ese derecho a la posesión, excluyéndose a otros. ¿Ya? Y eso es lo que dice la jurisprudencia, en fallos de la Corte Suprema. En cuanto a la pérdida o la cancelación, hay que distinguir si es a través de acuerdo entre partes, si se tiene que operar una nueva inscripción de una parte a otra, en la cual tenemos, por ejemplo, la cancelación virtual, en la que se hace de forma automática por el hecho de que el poseedor inscrito transfiera su derecho a otro, simultáneamente con efectuarse la tradición mediante la inscripción a favor del adquirente. Eso, nada más. O sea, se opera en este caso una nueva inscripción. ¿Ya? Y en el acuerdo entre las partes, se produce a través de una convención celebrada por objeto de dejar sin efecto una nueva inscripción. Por ejemplo, una resiliación en la compraventa. Resiliación en la compraventa, cuando hablamos de acuerdo entre las partes. Y finalmente, por decreto judicial.
En cuanto a la prueba de la posesión, respecto a los bienes muebles, está regulada en el artículo 341 del Código del Procedimiento Civil respecto a los medios de prueba. ¿Ya? En cambio, a los bienes inmuebles se rigen por las reglas de los artículos 924 y 925 del Código Civil. ¿Ya? En el artículo 924 del Código Civil se refiere únicamente a la prueba de la posesión respecto de los derechos reales distintos de dominio. Y en el artículo 925 es para la prueba de la posesión del dominio sobre inmuebles inscritos o no, siendo poseedor regular o irregular. ¿Ya? 924 se refiere a la posesión de los derechos reales distintos del dominio y el 925 se refiere a la prueba de la posesión de dominio sobre inmuebles inscritos o no, siendo poseedor regular o irregular. En la actualidad, el 924, el artículo 924 del Código Civil, para terminar este apunte, se aplica la prueba de la posesión de bienes raíces inscritas. Se aplica para la posesión de bienes raíces inscritas, cuando el título no es traslatice de dominio, pero sí está inscrita. Con eso es una plena prueba de posesión, el artículo 924, que se está aplicando mucho en los tribunales. ¿Ya? Y con eso terminamos la posesión. Amigos, espero que les haya servido el contenido y mi información. Si es así, denle like y compartan, porque esa es la única manera en que todas las semanas tengamos más información respecto al derecho, y espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima. Un abrazo fuerte y suerte en su examen de grado o en sus exámenes o en sus pruebas. Suerte. Nos vemos. Adiós.